Imagínate que fuiste uno de los mejores delanteros del planeta, ídolo absoluto en Argentina y leyenda en Italia, y años después de retirarte, estás rogando que te amputen las piernas del dolor que sientes. Sí, eso le pasó a Gabriel Batistuta, el tipo que metía goles como si fuera fácil, que jugó mundiales, que se quedó en un equipo italiano cuando todos se iban y que puso la camiseta por delante del ego. Pero lo loco es que su historia no es solo de goles, es de decisiones que marcaron su vida, de fidelidad absurda, de dolor, de gloria, de silencios y de un final que muy pocos conocen. Si piensas que ya sabes todo sobre Batistuta, te aseguro que no viste nada. Antes de ser batigol, antes de los goles imposibles y la idolatría en Florencia, Gabriel Batistuta era simplemente Gabriel, un pibe de Reconquista, una ciudad chiquita en el norte de Santa Fe, Argentina. Nada de lujos, nada de flashes. Su infancia fue como la de muchos, barrio, amigos y pelota, y una vida tranquila entre la escuela y el club del pueblo. Lo curioso es que al principio el fútbol no era su gran amor, le gustaba, sí, pero su pasión real estaba en otro lado, el básquet. Tenía buen físico, era alto, fuerte y soñaba con ser como sus ídolos de la NBA. De hecho, durante un tiempo pensó que ese iba a ser su camino, pero el destino tenía otros planes, y como a tantos otros chicos argentinos en el Mundial del 78, se convirtió en un punto de quiebre. Ver a la selección levantar la copa en casa con Kempes como figura lo marcó para siempre. Fue ahí cuando Gabriel se dijo: yo quiero hacer eso. A partir de ahí empezó a tomarse el fútbol en serio. Se anotó en un club local, jugaba en terrenos complicados, muchas veces sin césped, pero con las ganas intactas. No era el más técnico ni el más rápido tampoco, pero tenía algo que no se entrena: hambre de ganar. Su primer gran salto fue llegar al Newell's Old Boys. Tenía 18 años y por fin pisaba un club de primera. Pero el cambio no fue fácil, estaba lejos de su familia, no se adaptaba bien y encima lo ponían de extremo, a él que ya soñaba con ser 9 de área. Aún así, no bajó los brazos, cada vez que parecía que no iba a dar el salto se aferraba a su mentalidad. No hablaba mucho, pero lo demostraba todo en la cancha, tenía carácter, potencia y sobre todo un objetivo claro. Nadie imaginaba que ese chico callado de Reconquista que casi se va del fútbol en sus inicios iba a convertirse en uno de los mejores delanteros del planeta. Pero como te dije, esto recién empieza. Después de su paso por Newell's, Batistuta necesitaba más minutos, más confianza y más protagonismo. Así llegó a River, uno de los clubes más grandes del país. Sonaba como un salto enorme, pero la realidad fue muy distinta. En River nunca terminó de encajar, lo ponían en posiciones que no eran las suyas, jugaba poco y cuando lo hacía no tenía continuidad. Incluso llegó a quedar fuera de algunas convocatorias sin mucha explicación. Muchos jugadores se habrían roto ahí mismo, pero Batistuta, aunque frustrado, aguantó. Y acá viene uno de los giros más locos de su carrera. En vez de quedarse peleando por un lugar, se fue al club rival, Boca Juniors. Sí, de River a Boca. Y no fue cualquier pase, fue un borrón y cuenta nueva. En Boca lo soltaron, lo pusieron de 9, lo dejaron ser y ahí explotó. Y en su primera temporada convirtió goles importantísimos y empezó a mostrar lo que realmente podía hacer: girar con potencia, rematar con ambas piernas, cabecear como un toro. Lo tenía todo y lo más importante, jugaba con una rabia positiva. Quería demostrar que los que no confiaron en él se habían equivocado. La gente en la Bombonera lo adoptó enseguida, no solo porque hacía goles, sino porque tenía algo especial. No era un delantero más, tenía ese instinto animal, ese fuego que no se puede fingir. Esa temporada fue clave, no solo para él, sino para los que lo estaban mirando desde Europa, porque mientras en Argentina se hablaba de su potencia y sus goles, en Italia ya le habían echado el ojo. Lo que se venía era grande, pero nadie imaginaba que en muy poco tiempo Batistuta iba a dejar de ser una promesa para convertirse en una leyenda de otro continente. En 1991 Gabriel Batistuta hacía las valijas y cruzaba el Atlántico. Su destino, la Fiorentina, un club con historia en Italia pero sin el peso de los gigantes. Muchos pensaron que era un paso intermedio, algo temporal, una especie de vitrina para mostrar su talento, pero Batistuta tenía otros planes. Desde el primer partido dejó en claro que había llegado para dejar huella. Goles, presencia, carácter, no le costó nada adaptarse al fútbol italiano, que por esos años era considerado el más difícil del mundo. En su primera temporada ya se había ganado el corazón de Florencia, pero en la segunda llegó el golpe que nadie esperaba. La Fiorentina descendió. Para cualquier otro jugador eso significa una sola cosa: armar las maletas y buscar otro club en la Serie A. Pero Batistuta no era como los demás, se quedó. En vez de irse a un equipo más grande, porque ofertas no le faltaban, decidió devolver al club a primera y lo logró.
logró, con goles, con compromiso y con una lealtad que no se ven todos los días. En esos años, Batistuta se transformó en un símbolo, casi en un dios para los hinchas de la Viola, y no era para menos. Año tras año fue uno de los máximos goleadores de la Serie A. En la temporada 94-95 metió 26 goles en 32 partidos, incluyendo una racha de 11 partidos consecutivos marcando, un récord que sigue siendo histórico. Le marcaba a todos, al Milan, a la Juve, al Inter, no importaba el rival. Cuando la pelota le llegaba, la red se movía, su remate era una bomba, su cabezazo era letal y su actitud era de guerrero total. Lo curioso es que a pesar de todo lo que daba en la cancha, Batistuta nunca forzó una salida. Para él, la Fiorentina era más que un club, era su casa, un lugar en el mundo destinado solamente para él. Solo cuando ya sentía que le debía ese título a su carrera, aceptó irse a la Roma, pero en Florencia, incluso hoy, lo recuerdan como uno de los más grandes ídolos de su historia. Una estatua viviente, no por marketing, sino por mérito. Batistuta no solo fue un grande por los goles que hizo, sino por los que no abandonó cuando tuvo chance. En Argentina, Batistuta no era solo un goleador más, era el goleador. Desde su debut con la selección en 1991, se convirtió en una pieza fundamental para la albiceleste. En total, metió más de 50 goles con la camiseta nacional, un récord que por muchos años fue insuperable hasta la llegada de Lionel Messi, pero más allá de los números, su impacto fue tremendo. Participó en 3 Copas Américas y 3 mundiales consecutivos, el del 94, el del 98 y el del 2002. En cada uno dejó huella. ¿Quién puede olvidar su hat-trick en el Mundial de 1994 contra aquella selección de Grecia? O ese gol memorable contra Jamaica en 1998 que lo reafirmó como uno de los delanteros más temidos del planeta. Batistuta fue un guerrero que peleó contra todo, lesiones, decisiones arbitrales y hasta conflictos internos en el equipo. Lo más impresionante es que nunca bajó los brazos. Cada vez que entraba a la cancha jugaba como si fuera el último partido de su vida, y aunque el albiceleste no le dio el trofeo mayor, él sí le dio a Argentina algo igual de importante: goles y momentos inolvidables que quedarán para siempre en la memoria de los hinchas. Quizás por eso, más allá de los títulos, Batistuta es y será siempre uno de los máximos ídolos del fútbol argentino. Después de años de desgaste, goles y batallas en cada partido, el cuerpo de Gabriel empezó a pasarle factura. Su paso por la Roma en el año 2000 fue el cierre de un ciclo dorado. Con la camiseta yalo rosa finalmente pudo cumplir uno de sus grandes sueños: ganar un título importante en Europa. La Serie A 2000-2001 fue el trofeo que coronó una carrera llena de sacrificios y lealtad. Pero la gloria tenía un precio. Los dolores en sus tobillos eran cada vez más intensos. Ese dolor crónico que ignoró durante años empezó a impedirle moverse con la misma explosividad que lo caracterizaba. Luego llegó el último capítulo en Qatar, en el Al Arabi, donde la velocidad y la potencia quedaron solo en el recuerdo. Allí, lejos de los grandes estadios, Batistuta enfrentó la cruda realidad de un cuerpo al límite. En entrevistas posteriores, confesó que el dolor era tan insoportable que se despertaba llorando en la madrugada y que en un momento llegó a pedir que le amputaran los tobillos. Una imagen impactante para un hombre que había convertido miles de goles y había sido una máquina imparable. La verdad es que ser leyenda no es gratis. Batistuta pagó con su salud la pasión y el compromiso que mostró dentro de la cancha, pero incluso en su ocaso físico nunca perdió esa garra y ese orgullo que lo definieron toda su vida. Muchos piensan que la vida de los ídolos termina con el último partido, pero en realidad para Gabriel Batistuta empezó una nueva etapa, muy diferente y mucho más tranquila. Hoy Batistuta vive en Reconquista, su ciudad natal, rodeado de campo, naturaleza y la calma que tanto necesitaba después de años de intensidad. Se alejó del foco mediático y del mundo del fútbol profesional. No es entrenador ni comentarista, simplemente decidió disfrutar de lo que más le gusta: su familia, su campo y sus pasiones alejadas del ruido. Se dedica a la ganadería y a su empresa agrícola, llevando un ritmo de vida simple pero feliz. Lejos de los reflectores, encontró su paz. En entrevistas recientes, contó que no siente nostalgia ni resentimiento, sino agradecimiento. Dice que fue futbolista y que eso le dio todo, pero que ahora quiere ser simplemente Gabriel, un hombre que superó sus propios límites, que sufrió, que vivió al máximo y que ahora disfruta el silencio que muchos nunca imaginarían para un ídolo de talla mundial. Batigol no solo fue eso, un goleador, sino que también fue un símbolo de entrega, de lealtad y de pasión pura. Un guerrero que nunca se rindió, que dejó todo dentro y fuera de la cancha y que hoy, lejos de los flashes, sigue siendo un gigante en la memoria de todos los que amamos el fútbol. Su historia nos recuerda que ser leyenda no es solo cuestión de títulos o récords, sino de corazón y carácter. Pero ahora la pregunta es para ti: ¿qué es lo que más te marcó de la carrera de Gabriel Batistuta, o si recuerdas haberlo visto jugar? ¿Su fidelidad a la Fiorentina, sus goles imposibles o esa fuerza para enfrentar el dolor y
y seguir adelante. Me encantaría leerte en la caja de los comentarios, y si llegaste hasta esta parte del video, simplemente agradecerte y pedirte que te suscribas, que like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.